En Caput a Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Muy buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes y oyentos y oyentes y oyentas. Bueno, estamos en una nueva edición de 3 en 1. Hoy Charo está pobre con una conjuntivitis contagiosa, así que... Le dijimos que no venga. Le dijimos que no venga porque... No, Mirá, justo cuando están los días lindos me querés... Me querés encerrar. Claro, eso no pero lo hagas. va a estar por Zoom, así que ahí le vamos a pedir ayuda a nuestro compañero Martín Loza, nuestro operador estrella. Acá quien me acompaña, Diana Holguín y Charo Álvarez, que prontamente se va a conectar virtualmente por Zoom. Hoy vamos a tener un programa cargadísimo de novedades, de cosas y demás. Esto es 3 en 1, quédense al aire. Mi nombre es Camila García y vamos a estar compartiendo un montón de entrevistas que tenemos muy atinentes a el caso de la semana, porque no tenemos descanso. Últimos, sí, diría el 10 caso días. de la semana, y ya lleva 10 días. La semana pasada lo tocamos, pero bueno, era todos los hechos muy recientes. A lo largo de lo que pasaron los días, se fueron destapando algunas cuestiones más que tienen que ver con el caso de las coimas que se gestaron en el seno de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, en torno a unos sobreprecios sobre los medicamentos para los discapacitados en un contexto donde el gobierno dice que no tiene plata para aumentarle la pensión a los discapacitados y en donde un gobierno que también persigue a los discapacitados y les hace ir a controlar a ver qué tipo de discapacidad tienen para sacarles la pensión. Así que en este contexto es en el que estamos, en un gobierno de crueldad, en un gobierno que tiene la mayor indiferencia posible que se pueda tener un gobierno en torno a lo que es las personas que no pueden defenderse. Y la pregunta que te hago, Diana, que te tengo acá a mi derecha, es, ¿se puede caer más bajo que robarle a las personas con discapacidad? Sí. Mi respuesta ¿Más bajo es, que esto sí? ¿Se puede caer? Sí, este gobierno creo que en realidad no nos puede sorprender. ¿Viste? Como uno diría, ¿nos puede sorprender? Bueno, no nos puede sorprender y creo que sí, creo que va a ser caracterizado, ya lo es ahora, pero va a ser caracterizado como uno de los gobiernos más nefastos y corruptos de la historia argentina. Y como dicen varios intelectuales, Martín Cohen lo estuve leyendo más, brutos, ¿no? Hay como bizarro. Hay como una impronta de embrutecer a la población. Y hace un ratito también estaba leyendo a Riazu, ¿no? Uno de los economistas que venía asesorando, digamos, a Milei, ahora estaba más distanciado, pero fue al principio de su gestión, y que decía que el perfil de
libertarios eran los pibes, varones, jóvenes, pobres y que no entienden nada de lo que Milei les está diciendo. Esa fue la caracterización, quiero decir, del asesor economista de Milei. Estrella. No, bueno, ayer el presidente estuvo en Lomas de Zamora y fue profundamente agredido. No, yo quiero decir con esto que hay que repudiar, digamos, la violencia. En ese sentido hay que repudiarlo porque no podemos ser exactamente lo mismo. Y a mí eso me parece importante. O sea, uno no puede estar tirándole una piedra a un presidente o a una presidenta. Así como nosotros decimos, che, hubo un caso de magnicidio en lo cual justamente, que es lo que ahora también en su versión el gobierno está diciendo que realmente no tiene para mí gollete, pero sí que hubo violencia y que recién salieron las noticias que Karina y Milei fueron a cerrar la campaña de Corrientes, porque la provincia de Corrientes tiene un calendario electoral distinto, que es para gobernador, que ahora el domingo hay elecciones. Claro, renovando, digamos, Valdés. Y también hubo incidentes y hay 2 detenidos. Es decir, esto es una noticia de este último momento. Y una de las cosas que uno puede decir es, hay que repudiar los actos de violencia. Punto. Indiscutible. Pero punto y aparte es también que el gobierno está todo el tiempo violentando a la población. En algún momento, alguno medio desubicado o un violento efectivamente puede ejercer la violencia, porque ejerce una violencia simbólica, psicológica, económica, social, de tal magnitud, en este caso, por ejemplo, a todas las personas con discapacidad, que en algún punto uno dice, che, loco, o sea, también es parte, digamos, de esta dinámica que quieren crear, y a mí me parece muy, pero muy importante que los dirigentes de la oposición, de todo el arco de la oposición, digan, che, esto no puede pasar. Hay algo que también, como democracia, tenemos que cuidar mucho, que tiene que ver que no podemos permitir la violencia, y debemos seguir fortaleciendo las instituciones, la palabra, la sensibilidad. El diálogo. Para que no sucedan este tipo de cosas que es gravísimo. Nefasto. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que estuvo sucediendo esta semana? Bueno, aparecieron unos audios. Bueno, apareció nada más ni nada menos que los audios de quien era el director director ejecutivo, digamos, del Andis, ¿no? Exacto. Estos audios, esto fue lo que contó Mauro Federico, que es el periodista que sacó los audios en el canal de stripping de Carnaval. Y entonces sacó estos audios que hablan justamente, lo habrán escuchado, lo habrán visto en todas las noticias, pero que hablaba obviamente de una coima y sobre todo lo viralizado y lo que más queda, una de las cosas de tantas que sucedieron en esta semana fue que las encuestadoras salieron a medir cuál es el impacto. Una de las frases que más está calada en la gente es Karina se queda con el 3%. Lo quiero decir porque es el meme absoluto. Claro, en los audios, en la mecánica de los audios, este señor que es abogado personal de Javier Milei y que fue más de 24 veces a Olivos en el último año a escuchar ópera con el presidente, con lo cual 40. Esa relación no puede ser negada, o sea, no es que puede decir el presidente no lo conozco. Estos audios filtrados, él supuestamente fue y le dijo al presidente, me están defalcando a la agencia, porque en teoría, presuntamente, le habrían puesto un funcionario que lo que hacía era ser como el valijero que distribuía el dinero. Se está calculando que más o menos es el desfalco de $1 millón por mes, sí, en donde el 3% eran para Karina, el 1% para Eduardo Lule Menem, que es la mano derecha de Karina, subsecretario de Acción Institucional, y el 4% todavía no se sabe para quién. Obviamente, decir, ¿qué equivale a esto? Están diciendo 12 bolsos de López. ¿Se acuerdan del caso López, la corrupción K? Que a todo esto nadie lo dijo. Voy a hacer un paréntesis sobre esto, que es que contaron, digamos, la guita que tenía López, que la investigaron y que esa guita tenía línea macrista. Exacto.
¿no? Tenía línea, digamos, de en su momento de la gente de Boca, para decirlo más puntualmente. Sí. Bueno, esta es una mecánica de los medicamentos que se cobran con sobreprecio. Supuestamente las droguerías pagan una coima a los funcionarios políticos del gobierno para ganar una licitación. Ganan la licitación y compran medicamentos que son carísimos porque son medicamentos muy específicos para personas que tienen problemas de autismo, de discapacidad y demás. Para eso y otros temas más, estamos ahora en comunicación con Gabriela Troiano. Gabriela fue diputada nacional, que nos va a explicar cómo son esto, mecánica de los medicamentos y además cómo se calcula esto. Bueno, y además es presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Exacto. Y bueno, entre tantas cosas le queremos preguntar, digamos, a Gabriela, porque lo estamos analizando acá. Primero, ¿qué es lo que...? Ok. Entonces, estamos ahí. Hola, bienvenidas. ¿Qué a las haces, dos, Majo? a Charo y a Gabriela Troiano. Buenas tardes, buenas noches a las dos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar en el programa con ustedes. Bueno, estábamos acá debatiendo, Gabriela, sobre todo lo que viene sucediendo estas semanas, que nos tiene bastante preocupados y atados a la realidad, por suerte. Pero una de las preguntas que yo quería hacerte es ¿cuál es la situación actualmente de las personas con discapacidad y qué se sabe de esto de los medicamentos? ¿Cómo es la mecánica, digamos, de las personas con discapacidad que necesitan estos medicamentos específicos? ¿De qué forma van a la Andis y piden el dinero correspondiente para entender un poco cómo es el entramado de los sobreprecios de medicamentos y coimas que cobraba el gobierno nacional en favor de esta droguería? Bueno, eso tiene mucho que ver con la propia administración de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ustedes recordarán que ni bien inició el gobierno de este actual presidente, se cerraron muchas sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y se centralizó en Capital Federal, ¿no? Acá en la calle Irigoyen. Claro, entonces esto hace que mucha gente ya de por sí hayan tenido una pérdida de acceso a los medicamentos. Y todo lo que tiene que ver con este mecanismo, digamos, de coimas, es dinero que no va a las personas con discapacidad, es dinero que se desvía a otro sector, ¿no? Yo creo que ese es el problema. El problema es la crueldad con que se trata a las personas con discapacidad, la estigmatización que se hace, el no control a las prepagas y por otro lado, a su vez, el mismo gobierno delinque con los medicamentos de las personas con discapacidad. Entonces, todo un entramado que a veces no es fácil dilucidar, pero es todo un entramado que evidentemente tiene un objetivo en la política pública y es desviar fondos del Estado a manos particulares. Esto no nos queda ninguna duda. Ahí y después se nos... Sí, perdón. Sí. No, después se nos acusa a las personas con discapacidad de producir un déficit fiscal por la aprobación de una ley de emergencia que lo único que hace es intentar actualizar el monto de las prestaciones, que es una vergüenza, que digamos la situación por la que está atravesando todo el sector, no solamente las personas con discapacidad, sino el sector de los prestadores, de los docentes, de los centros, de los transportistas, de los centros, sí, y de las mismas personas con discapacidad, porque son las personas con discapacidad las más afectadas, porque no van, los niños y niñas no pueden ir a la escuela, no pueden ir a los centros de rehabilitación o no pueden hacer los tratamientos que tienen que hacer, digamos, y sabemos que es una situación muy delicada, es un hilo entre, según
la discapacidad de la persona entre la vida y la muerte, ¿no? Claro, Entonces, ahí, Gabriela, te quería preguntar si, digo, ¿cómo afectó esto concretamente, digamos, a las personas? Nosotros sabemos que desde antes, digamos, de este gobierno claramente con una hazaña particular y con esta excusa del déficit fiscal, pero sabemos que desde antes viene siendo tardío la actualización, ¿no?, del nomenclador, digamos, de los prestadores. Y con esto quiero decir que no solamente este año y medio, 2 años, digamos, de Javier Milei a cargo del gobierno, sino de antes, es que las personas que prestan estos servicios tienen menor salario. sí. Digamos, la situación de las prestaciones siempre fue un motivo de reclamo. Y la situación de las personas con discapacidad para acceder al trabajo, para acceder a la educación, a la salud, para acceder a poder transitar en el país como transita cualquier persona con discapacidad, siempre fue un tema, porque la accesibilidad en la política pública parece que no existe si no se pide o hasta que hay algún requerimiento. No está puesto como principio del modelo universal que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina le dio rango constitucional y que establece el modelo social de la discapacidad, en donde justamente lo que hace el modelo social es plantear que la discapacidad a la persona se le produce con las barreras que existen en los medios que no le permiten desenvolverse en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Que esto un poco yo las escuché en el programa anterior, que un poco charlaban de este tema y decir, abandonar el modelo médico de la discapacidad significa no considerar a las personas con discapacidad como enfermas, sino justamente las personas con discapacidad tienen una situación de discapacidad, que si vos le limitás, digamos, el transporte, por ejemplo, que no sea transporte accesible, la persona no se va a poder movilizar ni a su lugar de trabajo, ni a la escuela, ni a sus terapias, etcétera, etcétera. Exacto. Recordamos... Entonces, vos... No, perdón, sí. No, está bien. No, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Gabriela Troiano, ex diputada nacional y presidenta de la red de personas con discapacidad. Yo quería preguntarte que la Agencia Nacional de Discapacidad en su momento, antes de todo este lío, que es un presunto desfalco al Estado y a las personas con discapacidad, llevó a cabo una auditoría del 85% de las pensiones, ¿no? Y un grupo de organizaciones denunció que había falencias en los procesos de auditoría, entre ellos ustedes, que está llevando a cabo el Estado Nacional. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué pasa con las pensiones hoy, sobre todo con las pensiones que tienen que ver con las personas que no pueden trabajar, ¿no? Además de las personas con discapacidad, que se achicaron un montón porque hay un montón de colas en la ANDIS para justamente comprobar qué grado de discapacidad tienen y se las están sacando. Justamente en la ley de emergencia está contemplado el tema de las pensiones no contributivas porque este gobierno ha vuelto más o menos 100 años atrás en el concepto de las pensiones, porque las pensiones no contributivas no son pensiones por invalidez laboral, sino son pensiones que después del año 2008, que Argentina aprueba o ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí establece como hecho reparador para que la persona con discapacidad pueda gozar de autonomía y pueda tener una vida independiente, coloca la necesidad de dar los recursos necesarios. Fomentar el trabajo. Argentina es uno de los pocos países que no tiene obligatoriedad de cupo laboral en lo privado y lo que tiene del público
se cumple muy poco, es el 4 y está el 1. Entonces, como una acción reparadora, se otorgan estas pensiones que son las que estaban en vigencia en el país. No hubo una legislación pertinente que digamos, que se le asigne a todas las personas con discapacidad que tengan necesidades económicas, cuyos, digamos, empleos no sean ingresos muy altos. En su momento estaba establecido, creo que 3 sueldos haberes mínimos, se le otorgará esta pensión. De hecho, esta pensión no solamente se le da a las personas con discapacidad adultas, sino también a los niños. Por eso cuando dicen si hubo una guerra, no hubo una guerra, es un desconocimiento absoluto de lo que significa otorgar una pensión no contributiva. No es por invalidez laboral, es una acción reparadora del Estado que tiene la obligación de garantizarle a las personas con discapacidad un nivel mínimo de calidad de vida, de salud, de educación, de trabajo. Este nombre se lo puso el gobierno, lo de invalidez, ¿no? Ese nombre viene del año 48, cuando una persona se accidentaba en su lugar de trabajo. Entonces, como muchas veces no cumplían con los años de aporte, se le daba esta pensión no contributiva, el mismo nombre lo dice, para que esa persona que se había accidentado en el lugar de trabajo no quedara sin sustento, sin obra social, digamos, le garantizaba la seguridad social a la persona. Esto la OIT lo cambió en el año 69 en una resolución que es la 159, en donde planteaba que tenía que adaptarse el lugar de trabajo. Y después, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con este modelo social, lo que se plantea es que la persona con discapacidad puede trabajar. Lo que requiere, según la discapacidad, son apoyos para que pueda desarrollar la tarea. Yo tengo discapacidad visual, utilizo macrotipos, con lo cual necesito un ampliador de pantalla, necesito un lector de pantalla, y en este sentido, tanto en la educación como en el trabajo, requiero una adaptación de mi puesto de trabajo, lo cual no quiere decir que yo no pueda trabajar, ¿sí? O que, como escuché hoy por los medios, se nos diga energúmenos por tener discapacidad. No. Es una causal de discriminación por motivos de discapacidad lo que están haciendo. Totalmente. Es gravísimo, es una gravísimo. gravedad terrible. Yo quería consultarte en relación a esta cuestión y este cambio de paradigma que pareciera que intentaran hacer cuando, digamos, se vino trabajando mucho para justamente, como vos decías, transformar el paradigma en lo que tiene que ver con el paradigma social. Ahora, desde el inicio y desde antes, desde la campaña, se viene estigmatizando a las personas con discapacidad por los distintos insultos que el presidente utilizó siendo candidato, porque ahora personas que están dentro de lo que es la campaña de la provincia, también para mencionar a alguien que piensa distinto, nombra como que es una persona con discapacidad, como si eso fuera algo malo, digamos, y Ofensivo. forma parte de la batalla cultural que vienen dando también con todos los espacios que para mí mal dicen minoritarios, porque en realidad si pensamos que lo hacen con las mujeres, con las personas con discapacidad, con los niños, con los jubilados y bueno, y por ahí y con las personas LGTB y más, bueno, ya somos la mayoría, porque no es las minorías, ¿no? Y en ese sentido quería consultarte cómo estás percibiendo vos, desde la red, cómo está viviendo las personas con discapacidad esto, sus familias, y también cómo están viviendo la posibilidad, la falta de acceso a los medicamentos también, porque si bien está el 100%, vos decías que las obras sociales no los cumplen. Y cómo se hace para conseguir los amparos y cómo es la función de la justicia en este momento con respecto a esto. ¿Hay herramientas, digamos, en este contexto Bueno, para... vos, vos sabés que cerraron el INADI, el acceso a la justicia está muy limitado para las personas con discapacidad. Hacer un amparo
o una medida cautelar hoy en Argentina sale 1.700.000 pesos, con lo cual una persona que no trabaja o que cobra una pensión de 240.000 pesos, es muy difícil acceder a ello. Entonces, acá está un poco el tema. Se hace una cadena solidaria con los medicamentos y hay mucha gente que deja de tomar los medicamentos y hay mucha gente que quizás no nos enteramos, pero hay gente que, digamos, se va de esta vida, ¿no? Se muere por no tener los medicamentos. Parece que no se toma conciencia de eso. También cerraron el banco de medicamentos oncológicos. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que se vienen planteando y que como el mismo gobierno ha echado a tanta gente de los distintos organismos, reduce la posibilidad de auditoría a su propio gobierno. Y ya que digo auditoría, si ustedes me permiten, yo quería volver al tema de las auditorías que me plantearon antes, porque no se cumplen con los procesos, con los debidos procesos, digamos, establecidos legalmente. A las personas con discapacidad no les llegan las citaciones. Cuando llegan a destiempo, no llegan en formato accesible, o sea, hay personas que leen la citación y no saben, no están claras, no se sabe qué hay que llevar, qué no hay que llevar, se las tienen esperando en la calle, con el frío, con lluvia. Realmente es una situación, digamos, muy grave que vive el sector. A colación de esto, tenemos que hay personas que se tienen que trasladar más de 300 kilómetros sin transporte accesible, muchas están postradas en la cama, entonces por eso es tan alto el nivel de pensiones que suspendieron, digamos, no es casualidad. Fíjense que ellos contratan a Andreani, y Andreani dice que no va a ingresar a los barrios carenciados. De esas pensiones no contributivas, ya hay un 30% de personas que se sabe que no van a recibir la citación porque el correo que contrató el gobierno, que tiene la responsabilidad de informarle a las personas con discapacidad, no llegan a esos lugares. Entonces, vos decís no llegan a los sectores, digamos, en mayor situación de vulnerabilidad. Totalmente. ¿De quién es la responsabilidad? No, del Estado, está claro. Está claro que del Estado. Bueno, está claro que del Estado. Pero fíjate que después sacan una resolución diciendo que la responsabilidad es de la familia. Lo hemos escuchado. Sí, claro. Hemos escuchado decirle al presidente, a Ian, barbaridades. Y si ayer mismo Sebastián Pareja salió a decir son todos una manga de discapacitados, no nos dijo a todas las personas que están en contra de lo que dicen ellos, somos discapacitados, como si eso fuese un insulto, digamos, ¿no? O sea, vienen del pasado, más pasado rancio que existe. Sí. Inclusive dio el ministro de Economía, ¿no? Están poniendo en cuestión la cantidad de personas con discapacidad también. Que eso también, que empezaron con el número. Sí. Ahí se abren un montón de cuestiones que tienen que ver con la cantidad, con que no tienen los papeles, con el insulto, con poner en duda un montón de cuestiones. Yo te agradezco, nosotras te agradecemos, Gabriela, por tu disposición. Seguramente vamos a seguir hablando del tema, te vamos a seguir llamando para que podamos seguir ahondando, porque además tenemos todavía una sesión del Senado para ver si se veta, ¿no? El rechazo al veto del presidente Javier Milei, así que bueno, seguramente estaremos también llamándote por este tema. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Gabriela. No, gracias a ustedes y bueno, seguiremos movilizándonos. Hoy llegó al Senado el proyecto de ley de veto del presidente, esperamos que no salga, que no se judicialice y esperamos también que Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas, que le está haciendo una investigación a Argentina en el cual varias organizaciones de la sociedad civil hemos elevado un informe sobre la situación,
en la semana que viene o en los próximos 15 días vamos a tener también una serie de recomendaciones por parte de Naciones Unidas Argentina. Bueno. Así que Muchísimas Muchísimas gracias, Gabriela, Gracias a ustedes. y a la brevedad te estaremos llamando también por este tema. Gabriela, Gracias a ustedes. Gabriela Troviano, ex diputada nacional, activista por las personas por discapacidad y presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Vamos a un corte? Sí, un corte, ponemos un temita rapidito, así, una cosita de, no, porque claro, vamos a escuchar a Creedence, que habla del hijo de un... Basta. No, de un Basta. ladrón. Pongamos de a un Creedence, ladrón. que lo amo. Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Volvemos de nuevo a 13 en una. Muy buenas noches nuevamente. Acá con mi compañera Diana Holguín y por Zoom Charo, que está ahí en presente también. Pero bueno, ahora vamos a ir rapidito con otra comunicación de un compañero y gran amigo, para el cual de vez en cuando metemos alguna nota ahí en la revista Panamá. Así que bueno, estamos comunicados con el analista político y editor de la revista Panamá, que la recomiendo. Entren, lean sus notas de análisis político, que están buenísimas, con Martín Rodríguez. Martín, te estamos escuchando, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá te saludamos Diana Holguín, yo, Camila García y Charo Álvarez, que estamos en línea a las 3. Bueno, un abrazo para las 3. Gracias. Gracias, Martín.
Bueno, Martín, quería empezar así, medio como haciendo un little análisis político, un pequeño análisis político, ¿no? Digo, ¿qué semanita viene para el gobierno, no? Pero bueno, tenemos 3 problemas, ¿no? Veníamos teniendo 3 problemas, ¿no? La incierta suba del dólar, la parálisis de la actividad y el consumo, la ruptura con los gobernadores en el marco de un Congreso que no le aprobó ciertas cuestiones al gobierno nacional con el tema de los vetos a la discapacidad, 12 para ser más específicos, fracasos en el Congreso, listas armadas con desconocidos que derivó en una serie de internas inciertas hasta el momento, que no sabemos, y en este contexto estalla el escándalo del fentanilo contaminado, que ya lleva más de 100 muertes por la falta de controles en la ANMAT, mientras siguen las aventuras de Sturzenegger y sus recortes. Y por último, para ponerle la frutilla al postre, las coimas a los discapacitados. La pregunta que te quiero hacer es, ¿se puede caer más bajo? ¿Y cómo esto está afectando al oficialismo en un marco de campaña electoral? Bueno, gran pregunta. A mí me parece que hay un tema que también está de fondo, y yo creo que es una pregunta que mucha gente se está haciendo, y es exactamente en qué economía estamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que estamos entrando en una economía completamente recesiva, o sea, desde hace varios meses que sobre todo lo que es la actividad económica, bueno, nosotros somos testigos y habitantes del área metropolitana y acá se siente mucho la economía de servicios, o sea, no hay bar, restaurante, que obvio hacer este tipo de cosas, el periodista que va en auto y dice lo que ve en las 4 cuadras, no sé, no importa, pero uno pastorea, camina, trata de hablar con todo el mundo, y está todo muy en baja, está todo cerrado a la baja. Mi sensación es que todo esto que vos describís como mala praxis del gobierno, el efecto que hace es acortarle al máximo la paciencia, incluso para quienes lo votan. Porque mi sensación es que el acuerdo que tuvo Milei con la sociedad argentina fue, me llevo la economía y la arreglo. Bueno, hoy la sociedad argentina le va a decir a Milei devolverla. Como cuando dejas un auto en un taller y resulta que tiene 400 problemas, pero vos ya llevas mucho tiempo a gamba, mucho tiempo yendo en colectivo, tomando Uber, lo que sea, y vas y decís, volvémelo. Y el tipo te dice, no, lo que pasa es que falta el silenciador, no sé, que sea, dámelo, que lo quiero manejar. Dámelo, sí. Claro, entonces, me parece que esto lo que está viendo, o te va a venir, es darte menos la economía. O sea, no sé, no me importa lo que no arreglaste, lo que arreglaste yo. Parece que la paciencia, y no es por hacer determinismo, no es que yo digo que solo la economía dirige el voto, que yo, pero a mí me parece que, como vos describías, en todos los temas se han agotado y han hecho tanta mala praxis, que bueno, que por lo menos, a ver, bueno, ¿qué van a hacer con la economía? Porque o sea, en esta descripción cabe otra pregunta, y es no solo si se puede caer más bajo, sino por qué se sostiene. Y bueno, se sostiene porque ha hecho cosas como, por ejemplo, la baja de la inflación o la desaceleración de la inflación, ¿no? Eso se siente en la organización de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que el error más grande que cometió el peronismo de los últimos 15 años fue la estimación de la inflación, como una cuestión que tenía un horizonte vital para las personas, es lo básico, tanto para los pobres, los más humildes, que van a hacer las compras, las necesidades vitales, como también para los sectores que pretenden diseñar una vida, ¿no? Sí, le desordenaron la vida a la gente, básicamente, entre otras cosas. Claro, pero digamos, eso no lo hizo este gobierno, lo que pasa es que a todo lo empeora, digamos. Exacto. Yo te quiero preguntar, porque vos hablabas de la economía, pero creo que también hay otro elemento. Economista, ¿no? Sí, no. Pero obviamente comparto, digo, la recesión, está bien bajar la inflación, pero si no lleva a fin de mes, es como, está todo bien, pero no favorecida, claro. ¿no? Pero otra de las dimensiones que me parecen importantes tiene que ver con la credibilidad, ¿no? La imagen de Javier Milei. Bueno, había dos banderas, dos grandes cosas, digo. Una era la inflación, pero la otra tenía que ver con eliminar a la casta y son todos chorros los otros. Entonces, ¿no sentís un poco que esto que sucedió de Español, que tiende uno a pensar de que hay más, ¿no? De que va a surtir un efecto quizás, con muchos más casos? ¿No sentís que eso también aporta, digamos, también le pega justamente en las dos banderas
que tenía, o que tiene el gobierno? Es que para mí hay una parte que es que ningún gobierno se sostiene por las mismas razones por las que llega al poder, ¿no? Es decir, cuando Milei identificó la casta, en algún sentido fue muy eficaz, porque lo que él señaló existía, lo señaló la sociedad. Por supuesto no lo señaló el total, hay un rompecabezas electoral, pero digamos, él entendió un momento que fue el 2023 y todo lo que se gestó a partir de a partir de la cuarentena. Fue el mejor político intérprete de la cuarentena. A veces, nos guste o no, un político interpreta una época, ¿no? Claro. Así como Alfonsín entendió mejor que ningún otro político, estamos haciendo una comparación más dramática, ¿no? Pero la sociedad que dejó la dictadura, Menem entendió como ningún otro político el drama de la hiperinflación, Duhalde y Kirchner entendieron como ningún otro el drama de la recesión y el desempleo, ¿no? Porque, digamos, Kirchner tuvo una frase muy importante que fue: tengo más desocupados que votos, ¿se acuerdan? En 2013, sí. Digamos, sabía cuál era la cruz que tenía que cargar y, por supuesto, pudo, por lo menos, una gran etapa de recuperación económica, que un poco también heredó, ¿no? Pero el punto acá es que Milei entendió esta especie de lenta agonía que tenía la economía argentina. Ahora, la reparación de la inflación y la estabilización macroeconómica, que vamos a ponerle, que hasta ahora viene siendo así, pero sabemos que, digamos, con Toto Caputo, el ministro de Economía, siempre se te abre la ventana en el avión, ¿no? Claro. Lo que pasó, o manejando las finanzas, siempre está al borde. Bueno, ahora la pregunta sería, bueno, y si puede haber macroeconomía, estabilización y consumo popular. Claro. ¿No? Porque en tal caso la estabilidad de los 90, por lo menos al principio, aunque después se transformó en un veneno, pero por lo menos remedió la hiperinflación y en un momento generó crecimiento económico, ¿no? Martín, yo te quería preguntar, ¿cómo lo ves a Milei? Si está en una situación delicada, digo, porque hoy es la cara de un ajuste doloroso, cruel, que tiene sentido desde lo simbólico, ¿no? Digo, esta cuestión de ajuste más corrupción es una fórmula letal en el marco electoral. Y además se suma Libra, cuyo epicentro es Carina, se suma Carina de nuevo con las coimas, Carina como su eje de estabilidad emocional y Carina en la campaña con el laburante, esa foto que para mí me pareció súper fuerte, del laburante haciendo el símbolo del 3, ¿no? Esta cosa de que a nosotros como militantes y como comunicadores nos costaba un montón explicar las estafas del macrismo, los Panama Papers, los Paraná Papers, los no sé cuánto, que triangula a través de una empresa las Islas Seychelles, iba allá, iba acá. Digo, en este caso es todo muy lineal. Hola, soy amigo de Milei, como decía Rebord el otro día, y lo que le corresponde a Carina es un 3%. Y fui 34 veces a escuchar ópera. Digo, esto, ¿no? ¿Cómo impacta, en la situación de Milei, que es el único que tiene los votos en realidad? No es que lo puede traducir a otro lado. Bueno, a ver, hay un núcleo duro de Milei que probablemente esté cerrado al vacío, que no le entre una bala. Lo mismo pasó con el kirchnerismo. Sí, por supuesto. Que se podía evidenciar, poner sobre la mesa la ruta de no sé qué, la ruta del dinero, los hoteles, no sé qué, y había un núcleo que no se rompe. Y con Macri pasó lo mismo. Porque es verdad que con Macri el Panama Papers, Macri ya llegó millonario a la política, digamos, con Macri hay una serie de salvedades, pero a la vez, a la larga, nadie dudaba de la inmoralidad del macrismo. Entonces no, tampoco era una cosa. Ahora, esa es una buena pregunta. A mí me parece que vamos a ir hacia las elecciones del 7 de septiembre, las elecciones de octubre, como dos pruebas de fuego fundamentales. Parecía que lo tenía atado. Me parece que no se puede subestimar bajo ningún aspecto el efecto de esto, pero que no puede ser, que puede ser inmediato. Caían las encuestas y en todo caso caían los votos. Y a la vez, para mí, pues me preguntaría yo si también no tiene una forma de horadar como la gota, por goteo, y de generar una sensación distinta, ¿viste? Como de esto que te decía, de agotamiento de la paciencia incluso para los más propios. O sea, como muchos que van a decir, bueno, ¿saben? Te dejo pasar esto, los Menem, qué raro, los Menem de nuevo en un choreo, es un choreo acelerado, medio contrarreloj.
si vos lo pensás en guita, hasta parece un pungueo en ciertas cosas, ¿no? Una cosa... Bueno, pero ¿qué vas a hacer con la economía, viejo? Ya está. Yo ya... negocios que funcionan al 40%, al 50%, negocios que cierran, empresas que cierran, que despiden, que tienen... Entonces, bueno, ¿con qué se come al final el mileísmo? Porque, bueno, esto... Macri tenía por lo menos un pragmatismo, aunque fue mucho menos a fondo, pero tuvo un cierto pragmatismo. Ahora, también hay una pregunta y es, la sociedad votó un ajuste, que esa es la parte más compleja, ¿no? Votó un ajuste. Yo por eso mi reclamo al peronismo muchas veces no es por izquierda, ¿viste? El típico reclamo. El gobierno del Frente de Todos debería haber roto con el fondo y debería no sé qué, todas estas cosas que me parecen que están dichas para el Instagram de cada legislador. Sino cosas un poco más profundas, y es cómo se estabilizaba la economía. O sea, dicho rápido, el peronismo debió haber hecho el ajuste. Lo debió haber hecho de otro modo. Lo debió haber hecho con anticuerpos, lo debió haber hecho, sí, con un montón de, si querés, con menos crueldad, que es la palabra de moda, o lo que sea. Pero el peronismo tenía que tener un plan de estabilización económica, y es lo que no tuvo. No se animó, no se dejaron, se peleaban, se corrían por izquierda. La mitad del gobierno del Frente de Todos eran opositores con goce de sueldo, la otra mitad hacía cuerpo a tierra. Entonces no se pudo. Entonces vino un tipo, prometió una motosierra y ganó. Entonces, bueno, eso es una pregunta sociológica importante, ¿no? Exacto. Ahí Charo Álvarez te va a hacer una pregunta. Dale. Quería consultarte porque escuchándote pensaba, vos decías que cada referente de alguna manera, cada presidente fue acorde a su época, y pensaba que también uno elige muchas veces por la emocionalidad, y cuando elegís tenés como un periodo de enamoramiento. Lo voy a poner con un ejemplo como si uno eligiera una pareja, ¿no? Esta cuestión que dicen, bueno, ¿cuánto tiempo dura ese enamoramiento? Y muchas veces uno se termina separando de esa persona por las mismas razones por las cuales se enganchó y se enamoró. Y esto lo relaciono en el sentido de, bueno, la gente eligió a alguien que le planteara la baja de la inflación, que le planteara el tema de la casta. El tema es que pasaron un tiempo y ahora se dio cuenta, como decía Camilo al inicio, que la casta eran los discapacitados, era todo lo que estamos viendo que está pasando, y cómo eso se traduce ahora, que te das cuenta que no hay que no hay plata en la calle y que no hay mucha alternativa, ¿no? ¿Cómo se corta con tanta dulzura y enamoramiento para que haya una lluvia de realidad de alguna manera? Sí, pero vos sabés que yo creo que en ese sentido tengo la idea más parecida a un libro de un intelectual que a mí me gusta mucho, pertenece a las filas del trotskismo, Fernando Rosso, pero tipo muy inteligente. Tiene un libro muy lindo y te diría muy gráfico en el título, se llama La hegemonía imposible, ¿no? A mí me parece que hace muchos años que en Argentina dejaron de existir las lunas de miel esas que existían con Alfonsín, con Menem, te diría, de la Rúa tuvo una luna de miel y también la tuvo Néstor, ¿no? Yo creo que con Cristina, cuando asumió el primer mandato, Cristina gana en el 2007 muy cómoda, segunda sale Elisa Carrió, pero muy abajo, y tercero sale Roberto Lavagna, ¿no? Que, bueno, y Cristina en marzo, o sea, Cristina asume el 10 de diciembre de 2007, y en marzo de 2008 se desata el conflicto del campo. Exacto. O sea, diría que Cristina, ese primer mandato fue muy difícil, muy atravesado, digamos, lo gestionó sin luna de miel, ¿no? Bueno, después tuvo, supongamos, un gran momento que fue en 2010-2011, lamentablemente, digamos, tras la muerte de Néstor Kirchner, pero después viene la recuperación del 54%, gana, pero tampoco tiene luna de miel con el 54% por la tragedia de tren de Sarmiento en febrero de 2012, que también empieza un año muy difícil para Cristina. O sea, Cristina cada primer año de mandato, 2008 y 2012, fueron años difíciles, vino el 8N y qué sé yo. Macri tampoco tuvo una luna de miel. Macri en 2016 fue un año muy difícil, intentó el ajuste, fue muy complejo. En 2016 Macri, creo que en 2017 aflojó y levantó la economía porque inyectaron mucho en la pública. Entonces, yo tengo la idea de que para mí la democracia son minorías intensas, votos blandos que pueden ir por un lado que penduran y sin una de miel. Entonces, yo tampoco veo que Milei haya tenido una gran luna de miel. Creo que tuvo un efecto sorpresa, porque además lo votó un 30%, después le tomó los votos del macrismo, los votos de Bullrich, fueron todos para ahí, y el peronismo quedó atrapado en una derrota. Pero no estoy con la idea de
a Milei se le rompe una creo que se le rompe el efecto sorpresa y novedad, que no es lo mismo. Martín, estamos hablando acá con Martín Rodríguez, haciendo un poco de análisis político, y te hago una última pregunta para no robarte más tiempo. ¿Cómo ves, que quizás da para mucho más, pero cómo ves a la oposición? Entiendo que ya lo dijiste recién sobre el peronismo, y digo la oposición en todo su espectro, radicalismo pro. ¿Cómo lo ves en esta coyuntura? Bueno, veo lo que ven todos, o sea, yo creo que el radicalismo está desguazado en distintas estrategias de quienes son, si querés, presencias más de tipo testimoniales, que intentan preservar una suerte de, no sé, llama sagrada ideológica, y una cuota importante del partido que diría una especie de nosiglismo, aún sin nosiglia, suponete, que no tengo, viste, nosiglia, su nombre después fue un huevo en cada canasta, que quiere ser parte del sistema de poder, ¿no? Históricamente, ¿no? En ese sentido. Fue un gran partido, un partido nacional, antiquísimo, modernizó la Argentina, la hizo más popular incluso, pero bueno, devino en esto. Y el peronismo yo lo veo encerrado en el área metropolitana de Buenos Aires, en una interna inexplicable, y sin capacidad de generar horizonte. Claro. Y después los peronismos de las provincias, bueno, ahora aparentemente hay una suerte de corrimiento hacia el entendimiento de la región central, hay gobernadores que conversan, Puyaro, Yarlora, gobernador de Corrientes, digamos, hay un grupo de gobernadores que iniciaron una conversación, que formaron una suerte de grito federal, que están parados en un lugar de oposición, mitad negociación con el oficialismo, que bueno, me parece que ocupan un lugar que además en algún momento alguien iba a ocupar. Pero no veo esto como primeros movimientos tectónicos, ¿no? Digo, yo a Máximo Kirchner lo sigo organizando más, lo odio hacia Axel Kicillof, que un lugar de oposición. Creo que Axel lo veo muy desangelado porque queda muy atrapado también en la lógica de la interna. María, me parece a mí, una imaginación más proyectiva, porque por otro lado, Kicillof fue, y eso me consta, es un hombre muy influyente sobre Cristina, ideológicamente. O sea, muchas ideas económicas de Cristina de algún modo tenían el copyright de Kicillof, y tan así que Kicillof funcionó durante la gestión de Guzmán como ministro de Economía, como auditor, entre comillas, pero como alguien que le pisteaba las cuentas, o sea, era un hombre, es que un hombre cercano sentimentalmente, como podría ser Larroque o Guado, sino que un tipo que había dado también, había muchas ideas en la cabeza de Cristina, que no es una política de él, ni que se a la calidad, no es una mujer, digamos, muy inteligente, muy formada, pero en materia económica, en la sociedad que venía con Kirchner, siempre la paz económica y el más de nuestro Kirchner era más el diseño de reformas institucionales. Entonces, me parece que esa ruptura todavía está resuelta, y me parece que nos deja desafiados a las dos partes, ¿no? Y muy encerrados en el AMBA. La Argentina no es el conurbano, no lo es gigante la Argentina, es hermosa y gigante, y es necesario que haya una fuerza política que tenga esa capacidad representativa. Fíjate que a Milei lo votaron muchísimos votos del interior. Totalmente, sí. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Te vamos a seguir molestando y llamando porque la verdad que nos tiene desvelados esta realidad argentina. Te leemos, te escuchamos, te vemos en las entrevistas. Te vemos por todos lados. Y bueno, y gracias también por hacer Panamá, ¿no? Que también es el lugar donde nosotros también podemos expresarnos, escribir y siempre tan atento con los compañeros y compañeras que queremos expresar nuestras ideas. Así que te agradecemos muchísimo por la comunicación. Gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme, y la única esperanza está en la gente. Lo único que la política, a mi juicio, sí, tiene una gran deuda, toda, pero si uno diría, para no irse tan a pique, ¿no? Con el ánimo, en la gente común. La gente común tiene semillas de algo mucho más poderoso y mucho más interesante que lo que hoy hay en la política. O sea que habría que buscar ahí. Qué lindo lo que decís. Qué lindo, gracias. Gracias por ese cierre. El pueblo argentino. Muchas gracias. Un abrazo, Martín. Bueno, ahí estábamos con Martín Rodríguez, analista político, editor de la revista Panamá y compañero también de muchas batallas. Así que bueno, ya nos estamos yendo. Espero que el programa les haya gustado. Vamos a estar subiendo historias. Síganos por Instagram, @3en1_ porque hay muchos 3 en 1
pero nosotras somos especiales. Charo, te agradecemos un montón. Que te mejores. Que te mejores pronto. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Saludar a todos, saludar a Martín Loza desde ahí, desde la operación técnica. Están ahí en el estudio Chicha Magliani, que desde acá les digo que se ven divinas y se ve divino el estudio. Y bueno, espero ya el próximo jueves estar ahí con ustedes, como siempre. Cuídate y mejorate. Gracias. Buenas tardes, Charito. buenas noches. Gracias, a Martín todos. Loza, por la operación. Gracias, Diana Holguín, por la compañía eterna. Y nos vemos el jueves que viene en un nuevo programa de 3 en 1, no te lo pierdas, jueves 19 a 20. Gracias. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella